Vamos a comenzar a programar nuestras funciones. Como ya les decía en el pasado tutorial, la primera función que vamos a estar trabajando es la función arrayGet. Así que vamos a venirnos a nuestro editor de texto y vamos a empezar a trabajar en esta función. Vamos a borrar esto y lo primero que tenemos que como tal configurar es la cantidad de parámetros que vamos a estar pasándole a esta función. Para eso, esta función va a recibir como tal 3 parámetros, pero el tercer parámetro lo vamos a dejar como opcional. Así que vamos a pasarle primero el array, segundo la llave la cual queremos recuperar de ese array, y como tercer parámetro vamos a dejarle un valor por default en caso de que la llave que estamos pasándole no exista. Pero por defecto vamos a retornar null, ya que en caso de que nosotros pues no queramos configurar esto o que nos retorne un valor por default extra, por decirlo así, o alternativo, pues vamos a simplemente dejarlo como null. Pero si queremos pasarle un valor por default distinto, pues ya sabemos que podemos utilizar el tercer parámetro de esta función. Una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a comprobar. Primero que todo necesitamos saber si lo que se está enviando por esta función es un arreglo. Así que para eso vamos a crear una función. Así que vamos a venirnos acá y esa función simplemente se va a encargar de comprobar de que lo que estamos pasándole por parámetro, este parámetro realmente sea un arreglo. Así que vamos a crear una función también estática a la cual la vamos a llamar accessible y simplemente vamos a pasarle un valor a esta función. Y como ya les decía, lo que vamos a hacer es retornar si realmente lo que estamos pasando es un array o no. Así que vamos a retornar. Vamos a estar utilizando esta función, que es una función que es nativa de PHP, que es isArray, y vamos a pasarle lo que queremos comprobar si es un array. Para dejar estas funciones que estamos creando abiertas a cualquier lenguaje, a cualquier versión de PHP, necesitamos utilizar también para los lenguajes más recientes la interfaz ArrayAccess. Así que vamos a comprobar si lo que estamos pasándole por parámetro es una instancia de la clase ArrayAccess. Esta es una clase que viene ya en las últimas versiones de PHP, pero obviamente para que esto sea compatible con la mayoría de versiones de PHP tenemos que hacer este tipo de cosas. Así que ya que estamos utilizando esta interfaz, esta clase, vamos a simplemente a llamarla acá para que no tengamos ningún problema. Vamos a decirle use ArrayAccess. Una vez hayamos hecho esto, ya estamos comprobando si lo que estamos pasando por parámetro es un array o no. Vamos a crear otra función que nos va a servir para comprobar si como tal una key existe o no existe. Así que vamos a crear esta función. Vamos a hacerla estática también. Y en este caso esta función la vamos a llamar exists. Y a esta función exists vamos simplemente a pasarle dos parámetros. El primer parámetro va a ser un arreglo y el segundo parámetro es la llave que queremos comprobar si realmente existe o no existe dentro del arreglo. Así que vamos a decirle si en el array. Vamos a comprobar primero que si el array es una instancia de ArrayAccess. Podríamos utilizar el método de arriba, pero vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos, en caso de que sea una instancia de ArrayAccess, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a retornar array. Y como es una instancia de ArrayAccess, pues podemos utilizar los métodos de este objeto, simplemente diciéndole, vamos a retornar simplemente es un booleano de true o false si la llave existe, con el método de la clase ArrayAccess, y es el método offset exists. Y aquí le pasamos, por supuesto, pues la llave que queremos comprobar si existe o no. Para las versiones más viejas, pues vamos simplemente a utilizar
la función array key exists y simplemente vamos a pasarle como primer parámetro la llave y como segundo parámetro el arreglo. Y con estas dos funciones pues ya tenemos para empezar a construir como tal nuestra función get, así que vamos a empezar a programarla aquí. Lo primero que tenemos que comprobar, como les decía, es si pues, realmente podemos si es un arreglo o no es un arreglo, así que vamos a preguntarle si vamos a utilizar self, ya que estamos utilizando métodos estáticos, y vamos a decirle si es un arreglo como tal. Entonces obviamente tenemos que pasarle el parámetro array. Vamos a mirar si eso es un arreglo. En caso de que no sea un arreglo, vamos a negar este if. En caso de que no sea un arreglo, lo que vamos a hacer es a retornar el valor por default, ya que no tiene ningún sentido empezar a iterar y hacer otros procedimientos si esto no es un arreglo. Simplemente retornamos el valor por default. En caso de que sí es un arreglo, vamos a comprobar si como tal la llave que estamos pasándole está nula. Entonces vamos a decir si is null y vamos a pasarle la llave. Pues obviamente también vamos a retornar en este caso el arreglo. Ahorita vamos a entenderlo por qué. Una vez hayamos hecho estas dos comprobaciones, aquí simplemente estamos mirando si es nulo en el primer nivel, ya que si pasamos por ejemplo usuario.nombre y esa llave no existe, pues retornamos directamente el arreglo, ya que es un arreglo de una sola dimensión y no tiene ningún sentido recorrerlo. Una vez hayamos hecho esta comprobación, vamos a preguntar si como tal la llave existe o no existe, así con el método que ya acabamos de crear. Así que vamos a decirle sí, vamos a utilizar self y vamos a decirle con el método exists acuérdense que este pide dos parámetros, primero el arreglo, el segundo la llave que queremos comprobar, y simplemente vamos a revisar si esa llave existe. En el primer nivel pues simplemente retornamos el arreglo con su respectiva llave. Esto simplemente no nos va a funcionar para el primer nivel como lo llevamos hasta el momento, pero vamos a empezar ya a probar que no tengamos ningún error, así que nos vamos a venir aquí, vamos a copiar estos tres parámetros de acá, vamos a venirnos aquí a functions.php y vamos a empezar a configurar aquí también. Vamos a pasarle estos tres parámetros, ya que este como tal es la función que vamos a llamar desde cualquier parte de nuestro código, y esta es la función por supuesto que acabamos de crear en nuestra clase, que también recibe estos parámetros. Por supuesto aquí no tenemos que pasarle esto, sino simplemente el valor por default. Una vez hayamos hecho esta parte, vamos a venirnos a nuestro index.php, vamos a crear un arreglo el cual nos va a servir para empezar a comprobar que esto esté funcionando. Así que vamos a crear por ejemplo un usuario, vamos a abrir ese arreglo, vamos a crearle al usuario por ejemplo un nombre. En este caso voy a poner mi nombre. Vamos también a ponerle por ejemplo temas, no sé, lo que ustedes quieran poner. La idea de este arreglo es que tenga varios niveles, así que aquí vamos a ponerle por ejemplo título, aquí por ejemplo tema 1, vamos a copiar, vamos a pegar esto, aquí ponemos tema 2, podemos poner aquí otro arreglo, vamos a poner por ejemplo país, y vamos a poner aquí por ejemplo el nombre del país. En este caso voy a poner por ejemplo México. Vamos a abrir un arreglo, por ejemplo la bandera de ese país, y vamos a abrir otro arreglo acá
el cual va a tener, por ejemplo, la URL de esa bandera. Aquí simplemente vamos a poner ruta.png y vamos a poner otra propiedad, por ejemplo, el tamaño. Aquí simplemente voy a poner un número, por ejemplo 30, 32 píxeles, lo que sea. Ok, ya tenemos este arreglo, vamos a poner punto y coma aquí y ya podemos utilizar esta función arrayGet. Así que para comprobar mejor, cuando estamos en el modo desarrollador, les recomiendo utilizar esta librería, que es la librería DD. Es muy completa a la hora de desarrollar, así que vamos a instalar esta librería. Venimos a nuestra consola y vamos a instalarla. Vamos a decir composer require larapack y vamos a guión dd 1.asterisco, que nos instala la versión más reciente. Vamos a dejar ahí que se instale. Bueno, mientras se instala, vamos a volver acá y vamos a utilizar esta función dd. Simplemente vamos a llamar la función arrayGet. Vamos a pasar como primer parámetro, por supuesto, el arreglo, y vamos a pasar como segundo parámetro la propiedad que queremos recuperar. En este caso solamente podemos recuperar en el primer nivel, así que vamos a recuperar, por ejemplo, el nombre y vamos a guardar. Vamos a ver si esto ya se instaló. Así que venimos aquí a nuestro proyecto, recargamos y me da mi nombre, que es el que se encuentra en ese primer nivel. Por supuesto, si yo quiero acceder, como les mostraba en el primer video, si queremos acceder a algo como no sé, país.nombre, por supuesto de momento no podemos hacer eso, ya que no estamos haciendo nada, y cuando viene esta palabra clave, que es el punto, por supuesto nos va a retornar null. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar ya con estos puntos y empezar a crear subarreglos para empezar a recorrer cada uno de los niveles. Para hacer eso, lo que queremos hacer es simplemente, vamos a volver aquí a la función y vamos a recorrer, primero que todo vamos a utilizar la función explode, y esta función simplemente lo que hace es crear un subarreglo dependiendo de una bandera. Así que vamos a crear un for each para que ustedes entiendan mejor esto, y vamos a decirle explode, por supuesto la bandera en este caso va a ser el punto, ya que el punto es el carácter en este caso que me separa cada una de las keys que quiero recuperar. Por ejemplo, país.bandera.url, el punto es el encargado de separarme cada una de las keys, así que esa es la bandera como tal con la que quiero separar o la que quiero crear el subarreglo. Y por supuesto es este parámetro que se llama key. Vamos a quitar esto y vamos a ponerlo como voy a ponerlo como un segmento. Esto simplemente lo que va a hacer es, si hacemos aquí un eco, o hagámoslo aquí para que ustedes lo entiendan mejor, voy a hacer un eco, o mejor un dd, ya que tenemos la función dd, vamos a utilizarla, y voy a hacer un explode a esto mismo acá para que ustedes entiendan qué es lo que va a pasar. Vamos a guardar, a recargar acá, y lo que va a hacer es esto simplemente es separarme las keys como tal, en este caso pues país.nombre, que es lo que estamos enviándole. Aquí no guardamos, vamos a guardar, vamos a recargar, ahora sí, país, bandera, URL. Así que cada uno de estos elementos, por supuesto, vamos a recorrerlo y vamos a hacer un procedimiento muy parecido a lo que ya hemos hecho de comprobar si realmente podemos acceder y si realmente existe esa llave a la cual queremos acceder como tal. Así que vamos a recorrer este nuevo arreglo que se está generando aquí y vamos a poner aquí como segmento, y lo que vamos a hacer es simplemente preguntar si vamos a llamar la función estática que nos permite saber si es un arreglo, y aquí simplemente vamos a pasarle el arreglo como tal y vamos a decirle también con la función estática que ya creamos, perdón, aquí
este carácter es, vamos a hacer otra condicional, vamos a preguntar si existe con la función que ya creamos en el arreglo esa llave que estamos recorriendo actualmente en el for each. Ok, y aquí abrimos el if. Y bueno, ¿esto cómo funciona? Nosotros vamos a sobreescribir este arreglo en cada iteración, así que vamos a decirle array es igual a el array en ese segmento que estamos recorriendo. Ahorita lo vamos a entender mejor. En caso de que esta condición no se cumpla en algún momento, pues obviamente quiere decir que no encuentro una llave y vamos a retornar el parámetro por default que estamos retornando. Así que vamos a guardar acá, vamos a venirnos a nuestro index.php y en este caso estamos recuperando la URL de la bandera, así que vamos a recargar. En este caso nos dice null, vamos a ver por qué. Parecer, ok, nos está diciendo null ya que no estamos retornando absolutamente nada al final de la función. Y lo que tenemos que retornar al final de la función es simplemente el arreglo que hemos sobrescrito. Así, vamos a decirlo aquí, array. Ok, sigue sin funcionar, así que voy a hacer aquí un dd de esa variable para ver qué es lo que está sucediendo. No sigue diciendo null. Vamos a revisar que estas funciones, que aquí vamos a crear un nuevo arreglo con el parámetro key, lo vamos a llamar segmento. Ok, comprobamos que exista, sobreescribimos la variable array con el array que estamos recorriendo actualmente. En caso de que no, aquí obviamente siempre va a retornar default, ahí es donde estaba mi error. En caso de que no, retornamos por supuesto el valor por default en caso de que no se cumpla alguna de estas dos condiciones. Vamos a borrar esto, ya debería funcionar. Clicamos acá y ahora sí me dice ruta.png, que es como tal el atributo que estoy recuperando. Si le digo aquí por ejemplo el tamaño, vengo acá, me dice 32. Ya podemos acceder a cualquier nivel. Si aquí podemos seguir creándole más niveles, que va a funcionar perfectamente sin ningún problema. Simplemente esta parte ya está explicada. Esta puede ser un poco confusa. Lo que estamos haciendo, voy a explicarlo por última vez, es estamos generando un nuevo arreglo utilizando la función explode. Esto lo que hace es simplemente crear un arreglo basado en un string. En este caso pues el string es el aquí que estamos pasándole, que es este parámetro. Así que va a crear un arreglo con transposiciones, que es país, bandera, tamaño, y va a recorrer cada uno de esas keys o de esos segmentos, y va a hacer la misma comprobación que hicimos para el primer nivel. Y una vez hayamos comprobado que existe y que realmente podemos acceder a esa key, pues vamos a ir sobreescribiendo en nuestro variable array original. Vamos a ir sobreescribiendo cada una de las iteraciones y por último lo vamos a retornar. En caso de que en algún momento de la iteración no encuentre alguna key, si por ejemplo yo digo acá país, bandera no existe, pues obviamente va a retornar null, ya que cuando llega a esa segunda iteración, que es banderas, él va a decir no existe, no se va a cumplir esta condicional, así que él simplemente devuelve el valor por default, que es null. Por supuesto nosotros podemos sobreescribir ese valor por default con lo que nosotros queramos. Podemos retornar 0 por default en el tercer parámetro y nos va a retornar 0, lo que nosotros queramos retornar por default. En este caso vamos a dejarlo así. Y esta es la primera función que hemos creado, que es la función get, ya funcionando perfectamente. Y en el siguiente tutorial vamos a empezar a construir otra función, la cual nos va a retornar el primer elemento de un arreglo, pero vamos a hacerlo de una forma totalmente distinta. Así que nos vemos en el siguiente tutorial.